su escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Gloria a Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 33. Cuando todos lo tengan pueden contestar con un fuerte amén. Gloria a Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 33 y su versículo 1. Gloria a Dios. ¿Todos lo tenemos? La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra dice: pido a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno de este, fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Gracias te damos, gracias Padre Santo. Bendecimos tu nombre, Jesús, en esta hora, Padre Santo, que sea tu voz escuchada en este lugar, Señor amado. La gloria, la honra es tuya, Dios, por el poder de tu palabra, Señor amado. Abriré mi boca en este momento y que sea tu voz oída, Señor, en este lugar. La gloria, la honra es tuya, Señor, y que nuestros corazones, Señor, se lleve esta palabra en el corazón. Padre Santo, que todo aquello que se levante en contra, Señor, de nosotros, que todo aquello, Señor, que quiera impedir que esta bendición sea para nosotros, Jesús, en tu nombre, Señor, es reprendida por el poder de tu palabra, Señor amado. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Puede sentarse, pero no sientes alabanza. Gloria a Dios. Ahora estaremos meditando bajo el tema el verdadero atalaya. El verdadero atalaya. Gloria a Dios. Yo creo que aquí hay atalaya, ¿verdad? Pero son originales o marca china. Porque los chinos toditos le sacan copia. Y hasta cosas que parecen originales, ellos saben cómo le harán. Pero se las rebuscan. El que las vende un poco más barata, pero hacen una copia del original. Pero aquello que el Señor y Salvador Jesucristo nos ha llamado y nos ha redimido, somos originales y somos auténticos, y somos originales porque estamos siendo enseñados por el poderoso Dios de Israel, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el verdadero atalaya, ese que no cambia la verdad, ese que se deja guiar por el Espíritu de Dios, ese que sabe que Dios lo ha llamado con propósito, y ese que sabe la necesidad que hay, no solamente en este mundo, sino también en el pueblo de Dios. Un verdadero atalaya. El Señor, como Dios todopoderoso, el Dios amor, Dios también como conocido como fuego consumidor,
el que ama las almas, el que desea que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Aquel que dio la vida en la cruz del Calvario por amor a las almas, por amor al ser humano, por amor al hombre, para que el hombre no se pierda, para que el hombre no se descarríe. Jesucristo tuvo que morir, Jesucristo tuvo que sufrir. Entonces Dios está diciendo, el dueño de las almas, Él dice, mías son las almas. La Biblia dice que allá que todo lo que hay, Dios lo creó. Hombres, animales, toda la creación Dios la hizo. Pero al parecer en ocasiones el pueblo o el ser humano trata de apartarse de Dios, trata de endurecer el corazón y de darle la espalda a Dios, de darle, en otras palabras, otro sentido a la vida y otro rumbo a los pensamientos. Pero en esta ocasión había un hombre llamado Ezequiel, y dice la Escritura, y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo trajere espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre. Dios le está dando una introducción al profeta Ezequiel y le está diciendo, profeta Ezequiel, si yo trajere espada a cierto pueblo y el pueblo tomare un hombre de esa ciudad o de esa aldea o de esa nación y lo pusiere en la puerta como atalaya, como vigilante, como el que vela, como el que está despierto, y viene venir el mal, viene venir la espada, viene venir el peligro, y tocare la trompeta, aquel que escucha y pone en práctica el sonido de la trompeta, ese hombre vivirá. Pero aquel que escucha la trompeta, aquel que escucha la bocina, y al parecer le entra por este oído Ezequiel y le sale por el otro, ese hombre morirá. Ese hombre tiene que morir. Pero Ezequiel no va a ser culpa de aquel atalaya, va a ser culpa de aquel que escuchó el sonido de la bocina, el sonido de la trompeta, y no se apercibió por el sonido de la trompeta. Gloria sea al Señor. El verdadero atalaya, posiblemente hay muchas características, pero viéndolo y examinándolo, el verdadero atalaya tenía que estar despierto, tenía que estar velando, porque no sabía a qué horas el enemigo iba a llegar a la puerta quizás de aquella ciudad, o el peligro se iba a avecinar. El atalaya tenía que estar, número uno, despierto, o sea, velando, a ver a qué horas el enemigo llegaba para levantarse y tocar esa trompeta. Tenía que estar despierto. Lo segundo, el atalaya verdadero tenía que escuchar la voz de Dios para pasarla hacia el pueblo. Y lo tercero, amonestar. El verdadero atalaya. El verdadero atalaya que Dios le dice a Ezequiel tenía que estar atento, tenía que estar despierto, no se tenía que dormir, porque si se dormía y el enemigo llegaba y metía espada a aquella ciudad, aquellos que murieran por causa del atalaya, su sangre caería sobre el atalaya. Así que ahí no había lugar para dormir, como muchas veces en la vigilia, como muchas veces en los servicios. Ahí había que estar despierto, porque posiblemente podían morir 5, 10, 15, 20 personas, y la sangre de esas personas iban a ser sobre la cabeza del atalaya. Así que había que estar bien despierto y con el oído bien atento, porque se podía avecinar el enemigo, podía llegar el invasor. Había que tener la trompeta a la par. Cualquier movimiento raro que no venía del pueblo, había que sonar la bocina, porque había personas que necesitaban ser advertidas por el atalaya, necesitaban ser advertidas por aquel hombre que había sido escogido y tomado y puesto como alarma, puesto como el que iba a alertar al pueblo, puesto como aquel hombre que iba a decir viene peligro, puesto como persona que iba a despertar a los que estaban dormidos, si es que dormían, si es que llegaba batalla. Ahí tenía que estar número uno, el atalaya bien despierto.
despierto, no dormirse. Porque yo creo que en este tiempo nosotros no quisiéramos que ninguna sangre de alguien cayera sobre nosotros. Entonces, número uno, despierto, y dos, escuchar la voz de Dios. Entonces, ese sería el atalaya. Pero en el versículo 7 le dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En otras palabras, el pueblo que necesitaba un atalaya era el pueblo de Israel. El pueblo que necesitaba que alguien estuviera despierto era el pueblo de Israel. Necesitaba el profeta escuchar la voz de Dios, lo que le iba a decir al pueblo de Israel. Entonces, le estaba diciendo, no le estaba diciendo un hombre a Israel: yo te he puesto a ti por atalaya. No le estaba diciendo un hombre terrenal. Le estaba diciendo un hombre que había hecho los cielos y la tierra. Un hombre que ama, el Dios poderoso, que ama las almas, que tiene el cuidado de ellas. Le estaba diciendo: Ezequiel, yo te he puesto por atalaya en este pueblo. Yo te he puesto a ti que estés despierto, porque tú alertarás a este pueblo cuando venga el peligro. Tú alertarás a este pueblo cuando yo trajere mal a este pueblo. Entonces este hombre tenía que estar atento a la voz de Dios. Dios siempre ha tenido el cuidado de todos los seres humanos desde el principio de la creación, y lo sigue teniendo. En la época de Noé el pueblo se corrompió, Dios levantó a Noé. En la época de Sodoma y Gomorra se corrompieron, Dios levanta a otro hombre llamado Lot. En la época de aquellos hombres que la idolatría también se levantó, Dios levanta hombres como Jeremías, Isaías, Ezequiel y tantos hombres. Dios siempre ha tenido el cuidado de todas las personas. Entonces, el problema de quién sería en esta ocasión no era del profeta ni tampoco de Dios. Entonces, la responsabilidad de Ezequiel era avisar cuando el peligro llegaba, avisar cuando había algo que el pueblo necesitaba, y Dios le decía: Ezequiel, amonesta. ¿Y a quién iba a amonestar Ezequiel? ¿A quién Dios necesitaba? En otras palabras, que cambiara de curso, de camino y de pensamiento, y comienza con los impíos. Dios le dice: a ti te he puesto, hijo de hombre, por atalaya a la casa de Israel. Oirás mis palabras de mi boca y las amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, cuando yo dijere, dijo el Señor, al impío: impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. No era cualquier cosa la que el verdadero atalaya tenía sobre sus hombros. No era que iba a morir un par de hormigas. Era la sangre de alguien que iba a morir, si ese alguien moría en pecado. Si el atalaya, Dios le decía: atalaya, amonesta a estas personas porque son impíos, necesitan ser amonestados por ti, de mi parte, no de parte de Ezequiel, de mi parte. Amonéstalo, Ezequiel, porque si tú no los amonestas de mi parte, esa sangre, si ese impío muere, esa sangre caerá sobre ti. La responsabilidad del verdadero atalaya era amonestar de parte de Dios. Cualquiera de nosotros podrá decir: pero ¿quién es el impío? ¿Quién es el impío? El impío es alguien que está en la casa de Dios. Alguien que posiblemente lleve 15, 5, 10, 20, 30, quién sabe cuánto tiempo, pero escucha la palabra de Dios, pero nunca la pone por obra. Esa es una persona impía. Libro de Primera de Samuel, capítulo 2 y su versículo 12. Yo creo que queremos leer palabra de Dios esta noche. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2 y su versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos
y no tenían conocimiento de Dios. Si usted me pregunta a mí, ¿quiénes eran los hijos de Elí? Personas que nunca habían estado en la casa de Dios. Estos jóvenes eran personas que administraban en la casa de Dios. Estos hombres vieron al Padre ministrar en algún tiempo en la presencia de Dios. Pero la Escritura los pone como hombres impíos. O sea, eran personas que estaban en el recinto de la casa de Dios. Miraban cómo se movían las ofrendas, cómo se movían los sacrificios. Pero a la entrada de la noche, la Escritura dice que estas personas o estos dos hombres venían y tenían que ver con aquellas mujeres que seguramente se cruzaban por ahí. La Biblia los pone como personas impías. Entonces Dios le dice a Ezequiel, cuando veas personas que se dicen ser, que están en mi corral, que se dicen ser que son mis hijos, amonéstalos, porque Dios, que conoce la mente y el corazón, sabe lo que el hombre hace y sabe lo que el hombre piensa. Porque usted y yo examinamos lo exterior, pero lo dentro del alma, lo dentro del corazón, lo profundo y allá donde usted y yo no podemos ver, solamente lo ve Dios Todopoderoso. Por eso que el verdadero atalaya tiene que amonestar al impío, tiene que amonestar el pecado. Si el verdadero atalaya no amonesta el pecado, no es un verdadero atalaya. Así que cuando alguien llegue y nos amoneste, no nos enojemos con el atalaya, porque él trae palabra de Dios. Y Dios lo que quiere es que lo que se menee en su casa, que sea algo verdadero, que sea algo puro, que sea algo real, que no sea imitación, sino que sea algo limpio por su palabra y limpio por su Santo Espíritu. Entonces, Dios le dice a Ezequiel: te voy a poner como atalaya, pero vas a amonestar de mi parte. Entonces, Ezequiel está listo a la voz de Dios. Sí, Señor, aquí estoy. Voy a amonestar a todo aquel que vea o que tú lo veas que está haciendo impiedad. Aquello que a ti no te agrada, aquí estoy. Yo lo voy a amonestar. Un verdadero atalaya. Y mire lo que dice el versículo 24. No, hijos, le dijo el padre, no, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues habéis hecho pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Muchas veces la palabra de Dios se pasa desapercibida. Muchas veces la palabra de Dios la escuchamos, ya sea en las congregaciones, ya sea en las carreteras, ya sea por las redes sociales, por donde sea hay palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es solamente para oírla. La palabra de Dios es para guardarla en el corazón y atesorarla, para que nos limpie, para que nos eduque, para que nos cambie, para que nos transforme, para que nos enseñe. Tenemos palabras por doquier, hay maestros por donde quiera, predicadores por donde quiera, por donde sea. Pero muchas veces, al parecer, nuestra conducta no quiere cambiar. Entonces, ahí estaban estos hombres y dice que Dios había ya resuelto hacerlos morir por causa de su pecado. Esto es serio. Esto no es un juego. Servirle a Dios, amado hermano, no es un juego. Y mucho menos tratar de imitar, de ser cristiano y no presentarnos delante de Dios aprobado como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que presentarnos a Dios de la mejor manera, de una manera que agrade a Dios y no a los hombres. Porque muchas veces podemos pensar que agradamos a los hombres y hasta cierto punto puede ser real, puede ser cierto, pero aquel ojo que todo lo ve y que todo lo sabe y todo lo escondría, sabe cuál es nuestra condición.
Entonces esta gente había sido amonestada por su padre, pero dice que ellos no oyeron. Y Jehová había ya resuelto hacerlos morir. Alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El problema no es que el hombre cometa un error. El problema es que el hombre siga viviendo la práctica del pecado. Ese es el problema. Dios está disponible y dispuesto las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Que aquel que encubre su pecado no prosperará jamás, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esa es la bendición que tiene la iglesia del siglo XXI, de confesar nuestros pecados y apartarnos de él y decir: Señor, aquí estoy. Porque de lo contrario, la ira de Jehová no vaya a ser que se inflame de pronto, dijo que el hombre. El impío tiene que sentarse bien en la silla y decir: Dios, verdaderamente estoy haciendo la función que tú quieres que yo haga en tu casa. Estoy haciendo la función que tú quieres que yo desarrolle como hijo tuyo en tu casa. Oye, Señor, tú me compraste la cruz, tú me lavaste, tú me redimiste, tú escribiste mi nombre en el libro de la vida. ¿Seré justo de mi parte que ande practicando el pecado? Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 33. Muchas veces pues a los atalayos no lo creen y dicen: vayamos a la Biblia porque... Aleluya. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero la bendición de Jehová está en la morada de los justos. El justo sabe que Dios lo ha justificado. Dice: Él me ha perdonado, me ha justificado, me ha limpiado. Voy a ser justo yo también. No voy a practicar la justicia ni la iniquidad, porque allí está lo que dice la Escritura, que la maldición de Jehová está en la casa del impío. Veamos, a Dios le interesará una morada de cinco habitaciones, con 5 recámaras, 5 camaretes y carro alrededor. No le interesa. Lo que a Dios le interesa es esa morada y ese cuerpecito. Eso le interesa a Dios, esa morada. Soy templo y morada del Espíritu de Dios. O sea, en otras palabras, este cuerpo hay que cuidarlo. Este cuerpo hay que tenerlo limpiecito. Cualquiera puede decir: pero el Señor ya llevó nuestras iniquidades y llevó nuestras maldiciones allá. Pero si el hombre sigue metido y enrollado y en todas las contaminaciones y las detracciones de este mundo, olvidemos. Dios pone su palabra y dice: el justo por su fe vivirá. Ahí está la palabra de Dios. Entonces está diciendo aquí: ciertamente la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero la bendición, pero bendecirá la morada de los justos. El Hijo de Dios no necesita tener una gran mansión allá en la ciudad de San Francisco o allá en la ciudad de Tiburón, donde cuando empieza el vientecito usted sale para afuera y empieza a pegarle el aire, donde usted puede sacar una parrilla allá en el feriado y tira su carne asada con los millonarios. El justo necesita tener a Jesucristo, que lo ha justificado. El impío de igual manera necesita tenerlo, pero necesita confesar su pecado y apartarse de él y volverse a la senda antigua, volverse a Dios. Entonces el atalaya tiene que tener la responsabilidad de amonestar, porque en la casa de Dios, ¿quién conoce los corazones? ¿Quién conoce la mente? ¿Quién conoce el caminar? ¿Quién conoce lo que hacemos saliendo de esa puerta? ¿Quién conoce lo que hacemos llegando al trabajo? ¿Quién conoce lo que hacemos dentro de nuestra casa? ¿Quién lo conoce? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, hasta la hayas puesto a ti para que amonestes.
pone la atalaya para que persuada al impío y le diga: impío, apártate de tu iniquidad y aparta, vuélvete al Dios, no por amor a este cuerpo, por amor al alma. ¿Usted cree que a todas las personas de hoy en día, a todos los predicadores, les importa el alma? Les importa el dinero. Les importa, mire, que usted le lleve los chelines el domingo a las 10 de la mañana a la iglesia. Y si usted lleva la mejor ofrenda, hermana, bienvenida. 7 de 500, mejor. Pero de ahí para allá, ellos no se preocupan por su alma. No se preocupan. Ezequiel se preocupaba por esa gente. Esa gente se preocupaba, no le importaba si le yaceaban o lo metían a la cárcel. No se preocupaban porque eran verdaderos atalayas, que le importaban las almas. Usted y yo no nos enojemos, hermano, cuando la palabra de Dios nos llegue. Es que todavía Dios tiene misericordia y todavía Dios quiere hacer algo en nosotros, es cambiarnos. El verdadero atalaya, ese no anda por amor al dinero. Ese anda porque sabe que Dios lo ha puesto ahí. Ese sabe porque sabe que tiene una responsabilidad y es amonestar. Es amonestar. Y si el atalaya no amonesta, ¿y quién va a amonestar? ¿Quién va a amonestar? Imagínense. Si no hay quien les predique, ¿quién se va a convertir? ¿Quién se va a convertir? ¿Quién va a ser redarguido? ¿Quién va a ser confrontado si nadie nos predicamos? ¿Quién? Imagínense todos aquí, nadie. Y imagínense usted, cada quien va a hacer lo que quiere. Cada quien va a pensar lo que desea. Cada quien va a hacer lo que hace en donde quiere. Porque no hay atalayas. Pero como a Dios tiene misericordia de usted y de mí, Él pone atalayas para que nos persuada. Para que ya si usted y yo decida seguir lo mismo, voy a seguir, pero ya no es culpa de Dios, ni es culpa de la atalaya, es culpa mía. Por causa de mi pecado, mi desobediencia y mi rebelión, mi transgresión, lo que yo haga va sobre mí. El atalaya habrá librado su pellejo y su alma. Dios ya no lo va a juzgar por eso. Pero pobre de aquel que cuando Dios le dice que hable y que queda callado. Señor, que mi camarada que me invita a los camarones el fin de semana ya no me va a invitar. Ay, mi camarada que me invita al parque allá a comer un buen filete de New York State ya no me va a invitar. ¿Y quién le ha dicho a usted que vale más ese pedazo de carne que el alma que tiene ahí? Esto no es por dinero, no es por amistad, esto es por amor a la almita. Mías son las almas, dice Jehová. Dice Jehová que no quiero la muerte del impío. Así dice la palabra de Dios. Vive Jehová que no quiero la muerte del impío. Entonces el deseo de Dios es poner el atalaya para que todo aquel que en algún momento de su vida se tuerce, posiblemente no está tan torcido que sea como un anzuelo, que no esté tan enrollado pues con este mundo pecaminoso, que esté torcido como un anzuelo, que no esté enrollado. Atalaya a percibir que todas las contaminaciones de ese mundo y todos los deseos del mundo, atalaya, decirle que van a pasar. Pero aquel que hace mi voluntad, atalaya, el que se santifica, ese va a permanecer para siempre. Dile a atalaya que yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío viva, pero se tiene que apartar. Tiene que volverse a mí. Atalaya, decirle, no calles, atalaya, porque te he puesto. Ya te dije que si el impío muere por causa de tu pecado, de causa de su pecado, y tú te quedas callado, cierras la boca y no dices nada, voy a demandar esa sangre de ti. Pero si tú le habrás dicho a la atalaya, si tú le habrás dicho a atalaya, al impío, endereza tu camino, así dice el Señor, no quiere tu muerte, y Él no se apersuade, esa sangre no va a ser sobre tu cabeza, va a ser sobre su cabeza. ¿Cuántos atalayas hay aquí que Dios nos ha puesto? Así que usted y yo no estamos aquí por dinero, estamos por amor a las almas. Usted y yo no tenemos que ver, hermano, los cuerpos. Miremos la necesidad del alma. Esa es la que vale el alma. El alma, amado hermano, el alma necesita ser restaurado y limpiado.
¿Usted cree que Jesucristo fue a la cruz del Calvario para que muchas veces nosotros le pongamos siempre la voz y callemos esta palabra? Y traigamos mensajitos solamente de Juan 3:16, y a solo amor, y solo amor, y solo amor. Si la palabra de Dios no nos confronta a nosotros, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Por qué creen que muchas veces los verdaderos atalayas en este tiempo dicen que ya son como de la era de hielo, que ya son como de la era de piedra, que ya son como la era de papalayo, que le llaman a la época de los 80? Ya los tienen ya como quién sabe de otro planeta. Parece que ya son extraterrestres. Así los tienen, porque les confrontan el pecado. Porque cuando la palabra de Dios comienza a llegar ahí a nuestros corazones, y hay cosas que hay que arreglarlas, y no nos gusta, comenzamos, a remolinearnos. Comenzamos a hacernos para allá y para acá, y comenzamos a hacer puchero. Hay que dejarla ahí, por amor a nuestra alma. Esta carnita se va a molestar. Esta carnita no le va a gustar la palabra del Señor. Aquellos montón de hombres se regresó y dijeron: ¿sabes qué, Señor? Aquí te dejamos, los vamos. Pero aquel Pedro le dijo: ¿a quién vamos a ir, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, ¿quién nos va a molestar, Señor? Si solamente tú nos tienes palabras de vida eterna. ¿Y usted cree que el Señor y Salvador Jesucristo fue a la cruz del Calvario para que todos nosotros, usted y yo, nos conduzcamos como usted y yo queramos? No. Que nos conduzcamos como esta palabra dice. Limpiecito, chelito. Que cuando esta trompeta suene, como dijo el hermano, usted y yo estemos dormidos o despiertos. Cuando esa trompeta suene, usted y yo no tenga entretención para entrar al cielo. Pero si el día de mañana usted y yo, cualquiera de nosotros, esa trompeta suene y se puede quedar aquí, que no vaya a ser culpa de los atalayas, que no vaya a ser culpa de los predicadores, porque ellos siempre molestan. Aleluya. Y denle gloria a Dios, porque yo lo sigo diciendo. Aquí en el refugio, el que quiere, todo hermano, que hace lo que Dios le va a animar. El que quiere escuchar palabra no va a escuchar. El que quiere cambiar va a cambiar. Y el que no quiere cambiar es por gusto. Aleluya. Gloria a Dios. No quiere cambiar porque no quiere. Porque palabra hay. Palabra hay para que el hombre cambie. Enseñanza ahí y está de sobra ahí en las redes sociales. Busca el refugio en Cristo, que tú le sales de un montón. Sí. Ya sale de San Pablo, de San Francisco, de Quegua, de Novato y de... Está cambiado. Para hacerse a un maestro, como dijo el apóstol. Cambiado. Palabra hay. Palabra han soltado los atalayas. Para que el que ande inmundo, para que el que ande ahí medio, que no queremos entrar, entremos. Y hagamos la diferencia. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío entre a la bendición, sirva en la casa de Dios con libertad, que sea lleno de la presencia de Dios, que sea preparado. Eso quiere de Dios para el impío, y que sea salvo. Eso quiere Dios. Amén. Que el impío venga y diga: aquí estoy, confieso lo que hice ayer, confieso lo que hice hoy, lo confieso, aquí estoy. Y sé que desde este día en adelante voy a hacer la diferencia. Voy a ser una nueva persona. Porque si apareció el verdadero atalaya, aquel que lo mandaron a decir esto y esto, me dijo: es verdad. Pero muchas veces rehúsa la persona a escuchar la palabra del Señor. Rehúsa y dice: mejor me voy de aquí, porque aquí solo machete. Solo machete y solo machete. Preguntémosle al profeta, preguntémosle al atalaya quién lo mandó. Hay que preguntarle al atalaya quién lo mandó. Hay que preguntarle al atalaya qué libro trae. Hay que abrirle el libro, si trae la Reina Valera 1960, y hay que verle qué versión trae. Y hay que ver si verdaderamente es porque no queremos o es porque verdaderamente, ¿me entiende?, no nos gusta. Pero esta es una oportunidad que usted y yo tenemos. Estamos en la casa de Dios y hay que servir de la mejor manera. Pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que el impío está ahí? ¿Está metido también ahí el impío? ¿Será que está metido aquel que anda practicando el pecado y ardido y amado también y está aquí abrazado con el Señor? No, no está. El impío necesita volverse al Señor. Necesita decirle a Dios, aquí estoy, límpiame Dios. El que confiesa su pecado, ese va a prosperar. Amén. Miren lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 7 y su versículo 11. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepintiere, afilará su espada, armado tiene ya el arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y aquí el impío concebirá maldad. Dios está esperando que el impío tome la actitud de humillación. Dios está esperando que el impío venga y le diga a Dios, aquí estoy. Sé que has estado en tu casa todo este tiempo y no he sido transparente delante de ti, pero yo necesito ahora este día que tú me alinees con tu palabra. Voy a escuchar tu palabra, Dios. Voy a escuchar a ese atalaya. Voy a escuchar a ese predicador. Yo sé que tú quieres hacer algo en mí. Hay que escuchar al atalaya que lleva palabra de Dios. Hay que escuchar al predicador. No escucha aquel predicador, amado hermano, que solo lo quiere suavizar a uno muchas veces. Hay que escuchar a aquel predicador que nos lleva la palabra de Dios. Amén. Hay que escucharlo a él, porque si no hay palabra de Dios que nos lleve, amado hermano, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a pasar de ustedes? La Biblia dice: el justo por su fe vivirá. Yo creo que usted y yo hemos sido justificados por Dios. Pero si en medio de nosotros hay alguien que posiblemente por motivo de la vida ha tenido sus resbalones y sabe que no ha estado siendo sincero con Dios, es tiempo de que sea lo más transparente y sincero con Dios y decirle: Dios, yo sé que en estos años que han pasado, yo sé que este tiempo que ha pasado, las cosas no han venido tan bien que digamos, pero tu palabra me llega al corazón. Vengo ya 15 años escuchando palabras en el refugio. Vengo ya 15 años escuchando palabras en donde quiera. Pero yo he decidido cambiar. Porque ya miré que no vaya a ser que la ira del Señor se encienda conmigo. Porque el que está en la casa de Dios está en lugar de bendición. Donde hay palabra, donde hay alabanza, donde hay adoración, donde puede entrar a la presencia del Señor. Pero si saliendo de un lugar donde hay toda esta bendición, el tal pudiera ir a obrar en obras de amigos, obras de la carne, ¿sabe qué es? Una falta de entendimiento. Y tiene por inmunda la sangre del Señor. Y aquel que pone la sangre del Señor por inmunda, el Señor entregará su paguito en su mano. Así como cuando nos llega la bendición a nosotros el fin de semana. Aquí está tu cheque o un cash, como sea, o por celer, o no sé cómo se lo mande. Pero así llega Dios también con su paquito, su pago en su mano. Ahí está. Porque el hombre concibe lo que siembra. Si el hombre siembra iniquidad, eso va a conseguir. Si el hombre siembra justicia, eso va a cegar. Si el hombre siembra amor, eso va a cegar. Si el hombre siembra iniquidad, eso va a cegar. Entonces Dios está diciendo: predicador, predícale a toda esta multitud, no solamente las congregaciones, háblale al mundo afuera. Háblale a todo el mundo perdido. Si quiere el mundo que se va a perder, que se pierda, pero que se vaya lleno de palabra. Aleluya. Porque todo ese gentío
Se va a morir, pero no se va a morir ignorante. Se va a morir mucha gente, pero no se va a morir vacío. Se va a ir con conocimiento que un día le predicaron palabra de Dios. Le dijeron al homosexual que Dios lo podía levantar y restaurar. Se va a morir, pero no se va a morir que nunca supo que Dios lo amaba. El borracho se va a morir, pero no se va a morir que nunca le dijeron que Dios lo podía cambiar y transformar, y que nunca le dijeron que los borrachos no iban a entrar al reino de los cielos. Se va a morir, pero sabiendo que le dijeron. Le dijeron que el fornicario y el adúltero Dios lo iba a juzgar, y que al rey allá en la patria celestial no iba a entrar. Se va a morir, pero no se va a morir ignorante. El atalaya tiene que predicar la palabra en donde quiera. En la calle, en los parques, en donde sea, tiene que predicar la palabra del Señor. Para el que se va a morir porque la pelona se lo va a llevar. Se lo lleva porque se lo lleva ahí. Y por más que le haga, no puede llegar, quizás más de 200 años. Por más con chanaca que se eche y coma más perdido. No va a pasar de 200 años, al menos que el Señor lo agarre vivo. Pero no creo que así como pudiera andar se lo pueda llevar. El que se va a morir, se va a morir. Pero que se muera ya que le hayan predicado, ya que le hayan metido la noción que había un Dios que lo podía ayudar. Para que todas esas personas, y un día Dios no les diga, se murieron y ¿qué pasó? ¿Y mis predicadores dónde estaban? Nunca los amonestaron. ¿Y qué les pasó? ¿Será que les pusieron un cipre en la boca? Les pusieron un quinte y nunca dijeron nada. Porque muchas veces puede que la atalaya le entre temor. Puede que la atalaya quiera callar. Pero esta verdad, como dijo el apóstol, no puede estar presa. Hay que anunciarla. Hay que sacarla a las calles, hay que sacarla a los parques, hay que sacarla a las congregaciones, en donde sea. Porque no es palabra mía, es la palabra de Dios. Amén. El atalaya, entonces, la responsabilidad del atalaya es exponer la palabra de Dios. El que quiera percibirse se va a percibir, y el que quiera seguir en su pecado y en su maldad va a seguir. Punto y coma, como dijo mi hermano. Punto y coma, ahí está. El que quiera salvar su vida la va a salvar, y el que quiera seguir va a seguir. Atalaya, tú habrás librado tu alma. Los atalayas predican la palabra en la calle, salen de su compromiso. Predican la palabra en las iglesias, salen de su compromiso. Ellos habrán librado su alma. Pero el que calla la verdad de Jesucristo y sabe qué necesidad hay alrededor de él, pero un poquito chito, un cuerpo que se enoja, mi mamá, mi papá, mi tío, no digas nada, me callaste. Tanta paciencia que tienes contigo, no digas nada. Se puede enojar si es el hermano más bravo, el hermano más bravo que tiene. No digas nada, tranquilo, hay que dejarlo, pobrecito, por amor al alma. Hay que ir y decirle que no está bien lo que está haciendo, que necesita arreglar su vida con Dios, por amor al alma. No vaya a ser que, mira, Dios encierra su ira y él se muera. Y nadie lo pudo ver amonestado, que se volviera a los caminos y decirle, ¿sabe qué? Pero Rabito, hombre, interesante, volvete a Dios, Él te puede restaurar. Amén. Y Él se puede volver, Él puede volver a Dios, pero si nadie lo persuade, el atalaya se duerme, está dormido, su sangre caerá sobre el atalaya, y aquel que está ahí se murió. Entonces usted y yo tenemos una sola dirección en la palabra de Dios, moldeados por la palabra de Dios. Atalayas hay por donde quiera. El verdadero atalaya es aquel que le predica esta palabra. No se enoje con el atalaya. No se enoje con el atalaya. Alegrémonos que cuando, ¿me entiende?, la palabra de Dios nos llega y nos queremos hacer pucheros, alegrémonos. Que todavía Dios tiene misericordia de nosotros. Que todavía Dios está diciendo, todavía Dios está diciendo, ya tení 3 años, párale ya. Te mandé un atalaya para que te predique. Te mandé otro atalaya, ya llevas 3 años, ya es tiempo que cambie. Es tiempo que sea transformado. Quiero que sirva libremente en mi casa. Ya. 3 años ya es suficiente. 3 años. ¿Quién sabe más? El verdadero atalaya expone la palabra de Dios. Ese está atento a escuchar la voz de Dios.
está despierto espiritualmente y es aquel que amonesta, es aquel que redarguye y es aquel que no calla la verdad de Jesucristo. Amén. Ese es el verdadero atalaya. Amén. Así que póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Y si usted es un atalaya, no cambie la verdad de Jesucristo. Si usted tiene que estar despierto espiritualmente, esté despierto. Si usted por amor al que tiene a la par, un día tiene que amonestar con amor y misericordia, amoneste por amor a su alma. Amoneste con la palabra de Dios por amor al alma.